Hola amigo, me alegra que me acompañes. Si tienes una Biblia o algún dispositivo electrónico que tenga la Biblia, ve por él. Entremos a la palabra juntos, vamos a estudiar verdades asombrosas, claves que el apóstol Pedro nos da en sus escritos y que nos ayudarán a vivir como Dios siempre ha querido, a vivir de la forma que agrade al Señor. Lo único que diré es, no querrás perderte esto. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Padre Celestial, oramos para que nos des comprensión. Señor, haz que nuestros corazones entiendan y comprendan tu palabra. Nuestro deseo es no solo ser oyentes, sino poner en práctica tu palabra. Seremos hacedores de la palabra y no simples oyentes. En todo, Jesús, oramos para que seas glorificado, para que tu nombre sea exaltado. Amén. Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Cuando habla de la revelación de Jesucristo, se refiere a su regreso. Cuando Jesús vuelva, cuando Él vuelva, nuestra redención será completa y sobrepasará todo lo que tú y yo hemos imaginado. Una gracia tan grande y vasta que no puede calcularse, nos será traída en la revelación de Jesucristo. Se convertirá en nuestra cuando Jesús se revele. Pablo escribió sobre ese día en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 2, escúchenlo. Dice, ahora vemos las cosas de forma imperfecta como reflejos desconcertantes en un espejo, pero entonces veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que sé ahora es parcial e incompleto, pero entonces lo sabré todo completamente, igual que Dios ahora me conoce completamente. La gracia que ya hemos experimentado en nuestras vidas será engullida por una gracia aún mayor cuando Jesús regrese. La paz, la alegría, la fuerza, el consuelo, la plenitud son todas facetas de la gracia de Dios. La belleza, la armonía, la satisfacción, la creatividad, el santo asombro han sido parciales e incompletos hasta ahora, nublados y oscuros. Pero entonces habrá una claridad absoluta sin las limitaciones, restricciones o barreras que experimentamos en este mundo. Pero hasta que llegue ese día y experimentemos la plenitud de todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿qué deberíamos estar haciendo? Nos lo dice en el siguiente par de versículos, versículo 14, como hijos obedientes, que no se conforman a los deseos anteriores y en su ignorancia, pero como aquel que los llamó es santo, ustedes también sean santos en toda su conducta, porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Hasta que llegue el día en que Cristo regrese, debemos vivir vidas santas, estar apartados y consagrados a Dios. Dios dice, soy santo, tú sé santo. Como hijos obedientes, los hijos deben portarse como su padre. Estaba en la mesa de la cocina estudiando y alguien nos regaló una caja de caramelos de sí. Janet estaba ahí, de hecho, leyendo el exterior del paquete. Dijo, Bayless, el caramelo sí ha existido por 100 años. Y claro, le respondí, mejor ve si no tiene moho. Ella giró los ojos y dijo, te vuelves tu padre. Es exactamente lo que mi padre habría dicho. Le dije, es cierto, en todo buen sentido, me vuelvo como mi padre y lo reconozco más y más al envejecer. Y espero volverme más como mi Padre Celestial al crecer en gracia y aprender la palabra de Dios. Entonces, Él es santo, debemos ser santos también. Nuestra creencia y nuestro comportamiento deben ir en paralelo. Entonces, ¿por qué es tan monumentalmente importante que nuestro comportamiento coincida con nuestras
creencias. ¿Por qué debemos permitir que el Espíritu Santo nos conforme cada día a imagen de Jesús en vez de que el espíritu de la época nos conforme a la forma en que el mundo piensa o cómo actúa o cómo habla? Los alemanes tienen una palabra para ello. El espíritu de la época o la cultura moderna se llama Zeitgeist. El espíritu de la época moderna y está en acción. Zeit, tiempo, Geist, espíritu. Es el espíritu del tiempo. Hay un espíritu de la cultura moderna que te presiona, atrae, intenta empujarte a encajar en el mundo. Pero hay otro espíritu. Es el Heiliger Geist, el Espíritu Santo. Si no cedes ante el Heiliger Geist, amigo, el espíritu del tiempo obrará en tu vida. Va a ser una cosa u otra. Va a ser el espíritu de la época o va a ser el Espíritu Santo. Aquí, en estos siguientes versículos, nos da algunas razones por las que es tan importante vivir vidas santas, separadas y consagradas. Continúo, versículo 17, primera de Pedro 1. Y si invocan como Padre a aquel que sin parcialidad juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo, sepan que han sido rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, de su vana conducta, la cual heredaron de sus padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por ustedes. Por medio de él creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Nos da dos razones aquí. Quiero tomar primero la segunda. La primera razón por la que es tan importante que nuestro comportamiento y creencias coincidan y que vivamos vidas consagradas a Dios es porque pagó un precio muy alto por nosotros. No fuimos redimidos con plata y oro, sino con la preciosa sangre de Jesús. Y por curiosidad, el otro día entré en línea a buscar relojes caros. Hallé toda la página de relojes Rolex. Muchos costaban $50,000, $60,000 por un reloj. Algunos hasta $100, $130 o $150,000 por un solo reloj. Un par costaban $250,000. Uno costaba $560,000 por solo un reloj. Tenían un reloj Rolex que costaba $1.3 millones por un solo reloj. No pagarías tanto dinero por un reloj y luego lo tirarías al barro. No, si vas a casa de tu amigo, tocas y no contesta, no te quitas el reloj de $1.3 millones y lo usas para tocar. No harías eso. Bueno, Jesús no derramó su sangre para que sigamos revolcándonos en el lodazal y pecado de este mundo. Se pagó un precio muy alto por ti, amigo. Convierte el reloj más caro del mundo en basura comparado con lo que Él derramó. Hay una segunda razón que se da en estos versículos, porque aunque estemos redimidos, seremos juzgados y recompensados por nuestras obras, estilos de vida y actitudes. Volviendo al versículo 17, y si invocan como Padre a aquel que sin parcialidad juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo. Las Escrituras hablan mucho de ello. Este no es el mismo de Apocalipsis 20, el gran trono blanco. Eso es para los incrédulos. Cada creyente, cada uno de nosotros, se presentará en el tribunal de Cristo y dará cuentas de su vida, sus motivos, las cosas en las que se ocupó y lo que... Jesús dijo que rendiremos cuentas en cada palabra en el día del juicio, de las obras que hicimos, y de por qué las hicimos. Pablo escribió algo en 1 Corintios 3, pero quiero leerle sus palabras de 2 Corintios 5 y versículo 8. Y no tenemos miedo, sino que estamos más que contentos de morir, porque entonces estaremos en casa con el Señor. Así que nuestro objetivo es complacerle siempre en todo lo que hacemos, ya sea que estemos en este cuerpo o lejos de este cuerpo y con Él en el cielo, porque todos debemos estar ante Cristo para ser juzgados y que nuestras vidas queden expuestas ante Él. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por las cosas buenas o malas que ha hecho en su cuerpo terrenal.
Amigo, estamos ante el tribunal de Cristo. No tenemos para siempre, esta vida es breve. De hecho, ¿notaron lo que dijo? Escuchen en el lenguaje del versículo. Dijo que no debemos pasar el tiempo de nuestra estancia aquí con temor, con una profunda conciencia de Dios, porque seremos juzgados. Tenemos que cumplir el tiempo de nuestra estadía. Aquí estadía significa peregrinación. Literalmente se refiere a una estancia corta en un lugar que no es tu hogar. Santiago capítulo 4 dice, nuestra vida es un vapor que aparece poco tiempo y se desvanece. Mi padre murió hace unos años y vivía en nuestra casa y la iglesia. Y así que prácticamente 3 o 4 veces por semana, cuando iba a casa, pasaba por casa de mi padre y lo acosaba un rato. Convivía con él y hablaba con él. Por un año entero, me desviaba por la calle de mi padre y decía, se fue. Tenía la costumbre de, voy a ver a papá, subía al auto y literalmente pasaba por su casa y entonces se fue. 7 meses después, mamá se fue. Muchos de mis amigos se fueron. Muchos de mis primos se fueron. No hace mucho, mi cuñado. Un día dirás, ¿dónde está el pastor Bayless? Se fue. Esto es solo un camerino para la eternidad, amigo. Pablo dijo que debemos ver el momento de nuestra estadía aquí con profunda conciencia y profundo respeto por Dios. Y luego nos dan una tercera razón para vivir estas vidas santas y apartadas, y es porque el mundo está viendo. La misma idea de que nuestra estancia aquí sea tan temporal se mantiene en el segundo capítulo. Dice esto en el capítulo 2, versículo 11. Amados, les ruego como viajeros y peregrinos, absténganse de deseos carnales que luchan contra el alma, teniendo su conducta honorable entre los gentiles, para que cuando hablen contra ustedes como malvados puedan por sus buenas obras que observan glorificar a Dios en el día de la visitación. La palabra observan significa que lo miran y lo sopesan con cuidado. Observan tu conducta y la reflexionan mucho. El mundo está viendo. Poco después de ser salvo, hice un amigo. Era un cristiano maravilloso. Pensé que era un anciano. Creo que tenía unos 42 años. Pero yo tenía 21 años. Así que para mí 42 años era un anciano. Trabajó en turnos de noche en una fundición y amaba al Señor. Su esposa y sus hijos adolescentes amaban al Señor. Su hermano iba a visitarlo. Su hermano tenía como 39 años. El hermano no era salvo ni cristiano. Y no sé por qué, pero mi amigo le contó a su hermano mi historia y le contó que pasaba por un momento difícil. No tenía trabajo y el dinero era escaso. Y me sorprendió mucho. Su hermano me dio $20. Tal vez no parezca mucho ahora, pero lo era entonces. La gasolina costaba 55 centavos el galón. El tanque de mi auto de 1963 era 10.5 galones. Podía llenar mi tanque por menos de $6. $20 eran una gran diferencia. Esa noche fuimos a oír a un evangelista y su hermano nos acompañó y se sentaron detrás de mí. Estaba con más personas. Un chico, su mujer, sus hijos y su hermano a mis espaldas pidieron la ofrenda y pasaron el cubo. Sentí como si el Espíritu Santo me susurrara, pon todo ahí. Saqué la cartera y puse los $20. Después del servicio, el hermano del chico se me acercó, me llevó aparte y dijo, ¿qué hiciste con los $20 que te di? Y dije, ¿por qué? Dijo, los pusiste en la ofrenda, ¿cierto? Le dije, ¿y qué si lo hice? Dijo, lo sé, te vi hacerlo. Pensé que debí ser un poco más discreto. Y él dijo, ¿crees en estas cosas, cierto? Eres como mi hermano, siempre habla de que Dios provee sus necesidades y que confía en Dios. ¿Tú crees lo mismo? Le dije, de hecho, sí, así es.
Me sorprendió. Dijo, quiero lo que tienes. Lo quiero. ¿Orarías conmigo? Oré con él y lo conduje al Señor. No sabía que me observaba. Me dijo, luego te di esos $20 porque sabía que pedirían una ofrenda. Específicamente te los di para ver qué hacías. El mundo está mirando. Tal vez no necesariamente así, pero tus colegas te observan. Tus vecinos te observan, especialmente nuestra familia y amigos nos observan. Y cuando importes en los tiempos difíciles, aprenderán más de nuestra fe en los tiempos difíciles que cuando las cosas van a nuestro favor. Hablé en la iglesia en Colorado hace un tiempo. Conozco al joven pastor y a su esposa desde hace mucho. Pasaron por muchos años muy duros ahí, pero siguieron fieles. Tuve el privilegio de convivir con ellos y su familia. Tienen hijos que van desde los 17 hasta los 12. Los chicos eran encantadores, fueron respetuosos, divertidos, todos amaban a Jesús. Es porque vieron a mamá y papá en los tiempos difíciles. Vieron un evangelio y una fe que eran reales. No había pretensiones falsas. Veían la realidad en la vida de sus padres y querían tener lo mismo en sus vidas. Las Escrituras dicen, oye, el mundo te está viendo, están observando cómo vivimos y lo que hacemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos vidas santas que honran a Dios y muestran fe? ¿Apretando los dientes y lanzando nuestra voluntad con fuerza? No, no es por el poder de nuestra voluntad. Eso es insuficiente. No nos salvaron así, no somos llamados a vivir así. En estos versículos que estudiamos nos dan dos claves para decirnos cómo se hace. La primera es esta: debemos renovar nuestra mente y alimentar nuestros corazones con la palabra. Debemos renovar nuestra mente y alimentar nuestro corazón con la palabra. ¿Sabes? Comenzamos el versículo 13 de 1 de Pedro 1, dice, con la mente preparada para actuar. Era un modismo, era prepararse para trabajar. Cuando iban a trabajar, llevaban unas túnicas largas, las guardaban en el cinturón, para así poder trabajar. En nuestro lenguaje significa exactamente lo mismo. Oye, arremángate y prepárate. Arremángate y prepárate para trabajar, pero el tipo del trabajo del que habla tiene que ver con la mente. Prepara las entrañas de tu mente. Arremángate y prepárate para empezar a trabajar en tu mente. Noten, aborda nuestro pensamiento antes que nuestras acciones. Él dice, con la mente preparada, y luego dijo, oye, empieza a vivir una vida santa y separada ante Dios. Primero se encargó del pensamiento. Dijo, no te conformes a este mundo ni vivas como antes. Vive una vida apartada. Y no te conformes se encuentra en otra parte del Nuevo Testamento, apuesto que reconocerás dónde. Romanos 12:2, es lo mismo en griego. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. No te conformes a este mundo con la forma en que establece sus prioridades, sus valores, su expresión y sus acciones, sino transfórmate. Ahora, la palabra transformado en griego es metamorfo. Nuestra palabra es metamorfosis, viene de ahí. Literalmente es permitir que lo que hay adentro se mueva hacia afuera. Nacido de nuevo, recibí la vida de Dios en mi espíritu. La Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Dios ha dado a cada hombre una medida de fe. Hay cosas buenas dentro de mí. El apóstol Pablo dijo, me deleito en la ley de Dios en el hombre interior. Dios ha puesto cosas buenas, cosas sagradas, cosas eternas en mi corazón. ¿Cómo hago para lo que hay adentro salga? ¿Cómo tomo lo que Dios puso aquí y dejó que se traduzca en la forma en que amo a mi esposa, a mis hijos, cómo trabajo e interactúo con las personas, en cómo trato a mis enemigos? ¿Cómo eso pasa? ¿Cómo puedo vivir una vida transformada? Por la renovación de mi mente. Tengo que cambiar mi mente. Amigo, te lo diré, es importante dónde te alimentas. Las cosas que escuchas hacen una diferencia en tu vida. Porque si no estamos continuamente en este proceso de transformarnos, renovando nuestra mente, debes saber que el mundo, tu carne y el diablo
Van a trabajar horas extra para conformarte. Si no eres transformado, eres conformado. O va a ser una cosa o la otra. Noten que dijo, oye, prepárate. Esto requiere de trabajo. Necesitan tener una aventura con su Biblia y pasar tiempo en la palabra. Jesús dijo, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Están cargadas de energía sobrenatural. Si no lo haces, serás para siempre un cristiano de alto mantenimiento y bajo impacto que refleja el espíritu del mundo en vez de reflejar a Cristo. Dios tiene cosas mejores para ti. Verán, Jesús dijo de sus discípulos cuando oró, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Es como si pones un barco en el agua. Todo está bien en el agua, pero si el agua empieza a entrar al barco, tienes un problema. Estoy en el mundo, pero no soy suyo. Si el mundo se mete en mí, tenemos un problema. Pensaré de forma equivocada. Voy a tener los valores equivocados, voy a tener prioridades equivocadas. Consideren estos versículos de las Escrituras. Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede un joven limpiar su camino? Poniendo atención según tu palabra. Por cierto, señores, esto no es solo para los jóvenes. ¿Cómo puede un hombre limpiar su camino? ¿Cómo puede una mujer, una joven, limpiar su camino poniendo atención según la palabra de Dios? La palabra de Dios te ayudará a cambiar. La Biblia dice que huyas de la lujuria. Y muchos sabemos que no hace falta ser joven para sentir lujuria. Chicos, odio contarles esto. Tengo malas noticias. Nunca desaparece. Mientras estés en este cuerpo, yo cumpliré 70 en unos días. No ha desaparecido. Mi carne aún quiere hacer tonterías. Aún quiere llevarme en la dirección equivocada. Pero gracias a Dios, al renovar mi mente con la palabra de Dios, en mi nueva naturaleza y dejando que el Espíritu Santo influya en mí, puedo someter mi carne. Pero si alguien dice, ¿cuándo se quitará? Nunca. Mientras vivas en este mundo caído y estés en este cuerpo de carne y hueso, habrá una lucha. Pero, amigo, puedes ganar la pelea. Es una pelea ganada. No tienes que rendirte ni tienes que ceder. Podemos ganar la pelea. Continúa en el versículo 11 del mismo Salmo. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Jesús oró en Juan 17:17. Hazlos santos por tu verdad. Enséñales la palabra que es verdad. Primera de Juan 2:14. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios habita en ustedes, y han vencido al malvado. Amigo, no habrá fuerza, no lo superará si la palabra de Dios no permanece en nuestros corazones. Es muy importante que entres en la palabra, que su palabra entre en ti, te cambiará la vida. Solo un pequeño detalle para ti. Volviendo a 1 de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado sus almas en obediencia a la verdad que es su palabra, al Espíritu y en amor fraternal, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Habla de tener un alma purificada. De nuevo, la idea es vivir una vida santa. Habla de vida santa y amor ferviente. No solo una, sino ambas. Vida santa, amor ferviente, necesitamos las dos. Necesitamos un estándar de santidad, pero también necesitamos un amor ferviente, porque el amor sin un estándar de santidad conduce a una vida descuidada. Lo oigo muy a menudo. La gente desafía a los cristianos y dice, oye, ¿no es Jesús todo amor y tú no amas a todos porque no estás de acuerdo? Amigo, el amor no es concesión, no es afirmar la pecaminosidad. En 1 Corintios 3, el amor no se regocija en la iniquidad, sino que se regocija en la verdad. Jesús se encontró con personas en su pecado, pero no las afirmó en su pecado. Les mostró misericordia y dijo, ve y no peques más. Si solo tenemos amor sin un estándar de santidad, eso conducirá a una vida pecaminosa. Por otro lado, un estándar de santidad sin amor solo conduce a un legalismo cruel y eso te matará. Necesitamos santidad y amor. Necesitamos la verdad y necesitamos la gracia. Las necesitamos a ambas. Por cierto, es gratis.
El siguiente versículo 23, Primera de Pedro 1:23, habiendo nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como empezamos esta vida. Primera de Pedro 2:2, como recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra para que crezcan por ella. Así maduramos y seguimos en esta vida. Empieza por nacer de la palabra, vamos de fe en fe, de gloria en gloria, mientras vivimos según su palabra. Ahora, lo segundo que es esencial. Primero debes renovar tu mente y alimentar tu corazón con la palabra. Lo segundo esencial, si vamos a vivir vidas transformadas, si viviremos santos antes de Dios, una vida que refleje la fe, debemos mantener a Jesús como el centro de nuestras vidas. Debe ser el centro de nuestras vidas. Consideren estos versículos cortos que leímos. El capítulo 1, versículo 13, habla de que Jesús viene. Versículo 19, Jesús derramó su preciosa sangre. Versículo 20, Jesús fue predestinado. Versículo 21, Jesús fue resucitado y glorificado. Capítulo 2, versículo 3, Jesús el Señor bondadoso. Versículo 4, Jesús la piedra viviente, elegida por Dios y preciosa. Versículo 5, Jesús a través de quien ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Versículo 6, Jesús la piedra angular. Versículo 7, Jesús es precioso para los creyentes. Versículo 8, Jesús es la piedra sobre la que los desobedientes necios tropiezan. Versículo 19, Jesús nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Amigos, solo en estos versículos cortos no hay menos de 12 referencias a Jesús. De hecho, ven conmigo al versículo 7 del capítulo 2. Por lo tanto, para ustedes que creen que Él es valioso. Es una forma de saber si una persona es salva. Dice, Jesús es valioso para mí. Para ustedes que creen que Él es valioso. Pero para los desobedientes, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en una piedra angular, una piedra de tropiezo y roca de ofensa. Tropiezan desobedientes a la palabra a la que también fueron asignados. Si Jesús no es valioso para ti, te será ofensivo. No hay término medio. Amigo, si perteneces a Cristo, eres realmente especial y amado por Dios. Envió a su Espíritu Santo para regenerarte. Tiene un lugar para ti en el cielo. Él te ha dado la vida eterna. Sí, eso te hace muy especial. Qué maravilla es tener a Jesús en nuestras vidas en lugar de solo tener religión. No se trata de ceremonias, no se trata de adornos religiosos, no se trata de rituales, es sobre una relación con Dios. Es increíble, en el Nuevo Testamento, citando al Antiguo Testamento, Dios dice, caminaré entre ellos y habitaré en ellos, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Todo eso pasa por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Amigos, solo quiero terminar diciéndote que eres amado por Dios. Si nunca has abierto tu corazón a Jesús, tienes que hacerlo hoy, tienes que hacerlo ahora. Nunca te arrepentirás. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.